Serán feos. Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase. Espero que todos se encuentren muy bien de salud, que hayan podido amanecer siempre con el mismo ánimo, con el mismo entusiasmo de dar cada día lo mejor, ¿verdad? Lo mejor que tenemos. Vamos a conocer cuál es nuestra agenda para este día. Tenemos acá los puntos que vamos a tratar. Tenemos el primer punto, tenemos ahí el saludo y bienvenida. Tenemos también el contenido socioemocional. Estaremos viendo un video y posteriormente vamos a analizar cuál es la enseñanza que ese video nos deja. Vamos a conocer también cuál es el objetivo de nuestra clase. Vamos a estar realizando algunas actividades para poder reforzar los contenidos. También se dará un espacio para las preguntas o comentarios que ustedes tengan. Y por último vamos a tener la despedida. Pero vamos a dar inicio con nuestra actividad socioemocional. Para ello vamos a prestar atención al siguiente video. Pero feo.
Ok, ahora que ya hemos visto el video, me gustaría escuchar algunos comentarios al respecto. Vamos a escuchar en este momento a Fernanda Sofía. Fernanda, ¿cuál será la enseñanza que nos deja este video? El avestruz se estaba preparando para ir a hacer una carrera y el pingüino fue caminando y él es el que ganó. Él ganó, ¿verdad? Sí, correcto. Muy bien, Fernanda. Vamos a escuchar a Alexa Rauda. Alexa, ¿cuál será la enseñanza que nos deja el video? Que cuando creo que era un pájaro, cuando el pájaro se estaba arreglando, vino el pingüino y él pensó que estaba bien preparado, pero dieron el disparo donde iban a comenzar. Después que se escondió, el pingüino siguió avanzando y llegó a la meta. Exacto, el pingüino fue avanzando hasta llegar a la meta. Así es. Vamos a escuchar a Marco Andrés. Marco, ¿cuál es la enseñanza que le deja ese video? Que el pingüino le fundió la cabeza en el pavo real. Ay, exacto, ¿verdad? Pudimos ver ahí como el avestruz, cuando de pronto escuchó un ruido extraño, un ruido fuerte, él tuvo miedo y lo único que hizo, en lugar de comenzar a avanzar, fue enterrar su cabecita en el suelo. Tuvo miedo, ¿verdad? Él se dejó vencer por ese miedo. Vamos a escuchar a William. William. Que cuando el avestruz escuchó, vio que el pingüino iba a ganar, se rindió. Exacto, ese es otro punto muy importante, ¿verdad? Porque cuando vio que ya estaba a punto de ganar, en lugar de seguir con su camino, lo único que hizo fue volver a enterrar su cabecita, ¿verdad? Se rindió, ya no siguió. Vamos a escuchar ahora a Ileana García. Ileana, ¿cuál es la enseñanza que le deja a usted el video que hemos visto? Ileana. Ileana García. Ok, escuchamos entonces a Jimena Rodríguez. Jimena, ¿cuál es la enseñanza que nos deja el video? Que porque tú creas que le vas, porque, por ejemplo, tú creas que eras más fuerte y el otro te gana, tú tienes miedo de él. Exacto, ¿verdad? Sí. Y Ok. Ajá, dígame. y tú crees que vas a ganar y lo vas a vencer, pero él te termina venciendo. Exacto, muchas veces nosotros vemos de menos a los demás o nos tendemos a burlar o a reír porque tal vez los demás no tienen la misma habilidad que nosotros. Pero al final ellos perseveran, ellos se mantienen constantes y terminan ganando, ¿verdad? Vamos a escuchar a Valentina Campos. Valentina. El avestruz fue traicionada por el miedo. Exacto, ¿verdad? Y pudimos ver que ella se dejó vencer fácilmente. ¿Sí? Sí. El pingüino no tuvo miedo, pero el avestruz sí. Exacto, el pingüino se mantuvo siempre perseverante, ¿verdad? Ahí podemos sacar la siguiente reflexión, fíjense, acá nos dice, el talento no sirve de nada si no lo acompañamos de esfuerzo
y constancia. Ahí pudimos ver que teníamos un ave que era muy talentosa, ¿verdad? Teníamos ahí al avestruz. Cualquiera hubiera dicho, va a ganar el avestruz porque por la capacidad que tiene, ¿verdad? La habilidad para correr. Pero en un momento determinado ella se rinde y entierra su cabecita, mientras que el pingüino, que era de quien ella se había burlado, él comenzó a avanzar, ¿verdad? Sí es cierto que él iba lento, pero él nunca se detuvo, siempre se mantuvo constante y al final obtuvo la recompensa, ¿verdad? Porque él ganó, él llegó primero a la meta. Entonces, esa es la reflexión de este día, que no nos dejemos vencer por el miedo, que no veamos de menos a los demás, que no nos riamos de los demás, porque todos tenemos diferentes capacidades o diferentes habilidades y cada uno va avanzando de acuerdo a su ritmo. Lo importante es que no nos detengamos, que no nos dejemos vencer, que siempre seamos perseverantes como el pingüino para poder llegar al final a nuestra meta. Vamos a ver ahora, tenemos por acá las páginas que vamos a estar repasando. Con ustedes ya habíamos tenido el primer repaso, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver las páginas que teníamos pendientes, que son la página 27 y la página 28. En esta ocasión vamos a reforzar. Vamos a estar repasando acerca del paisaje geográfico y los elementos naturales que lo configuran. Vamos a conocer el objetivo de clase. Tenemos por acá el objetivo. Vamos a escuchar a Anthony. ¿Nos puede leer el objetivo, Anthony? Repasa los contenidos abordados durante el primer periodo y realiza actividades para la consolidación de conocimiento. Exacto, ¿verdad? Este es nuestro objetivo, poder repasar, poder reforzar con diferentes actividades este tema que hemos visto, de tal manera que ustedes estén preparados para poder realizar su examen de sociales. Nos vamos a ubicar en la página 27. En esta página nosotros encontramos acá una imagen, miren, acá la tiene también en pantalla. Ahí podemos identificar un paisaje geográfico en el cual se encuentran ciertos elementos que son naturales. ¿Por qué los llamamos elementos naturales? Marcus, ¿por qué razón se les llama elementos naturales? Porque dijimos que provienen de Marcus Rivera. De la naturaleza. De la naturaleza, ¿verdad? Provienen de nuestra madre naturaleza y no han tenido la intervención por parte del ser humano. Por eso es que los llamamos elementos naturales. Y acá podemos ver que hay varios de ellos. Tenemos ahí montañas, tenemos ríos, tenemos también diferentes formas de relieve. Todas estas elevaciones que nosotros podemos ver en el paisaje, como las montañas, acá tenemos otras, las praderas, todos esos son ejemplos de relieve. También podemos encontrar los diferentes árboles, plantas, que son elementos naturales, porque es la naturaleza quien nos provee esos elementos. Tenemos acá una casita, ¿verdad? Pero esa casita es un elemento social. Ya habíamos hablado acerca de los elementos sociales. Son aquellos en los cuales ha intervenido el ser humano. En este caso es una construcción, ¿verdad? Que ha sido elaborada por el hombre. Entonces no es un elemento natural, sino un elemento social, artificial, o a veces también lo conocemos como elementos humanizados, pero son elaborados por el ser humano. Son elementos naturales porque es la naturaleza quien nos provee esos elementos. Tenemos acá una casita, ¿verdad? Pero esa casita es un elemento social. Ya habíamos hablado acerca de los elementos sociales. Son aquellos en los cuales ha intervenido el ser humano. En este caso es una construcción, ¿verdad? Que ha sido elaborada por el hombre. Entonces no es un elemento natural, sino un elemento social, artificial, o a veces también lo conocemos como elementos humanizados, pero son elaborados por el ser humano. Vamos a ver en este momento un video acerca del paisaje geográfico.
¿Qué es el paisaje? Los paisajes son las grandes extensiones de tierra, de agua o de cielo que podemos ver desde un lugar. Los principales elementos que forman un paisaje natural son el relieve, es decir, la forma que toma el suelo, el agua, por ejemplo los ríos y el mar, los animales que allí viven, la vegetación y el cielo. Si abrimos una ventana y miramos a través de ella, observamos el paisaje, en el cual vamos a poder ver los distintos elementos que lo componen. En un paisaje podemos encontrar dos tipos de elementos: los elementos naturales, que son las plantas, las flores, los árboles, el agua y los animales que allí habitan, todo aquello que no está modificado por la mano del hombre. Y los elementos artificiales, como por ejemplo una ruta, casas y todo aquello en lo que intervino el hombre para modificar ese paisaje en el cual vive. Por lo cual, los paisajes con elementos naturales se los llamarán paisajes naturales y los paisajes con elementos artificiales los llamaremos paisajes artificiales. Repasemos ahora lo que sabemos acerca de los paisajes. Paisaje natural es el paisaje formado por la naturaleza y que no está modificado por el hombre. Los elementos del paisaje natural son relieve, montañas, llanuras y acantilado. Agua, lago, mar, río y cataratas. Fauna y flora, animales y plantas. Paisaje humanizado son aquellos que han sufrido una transformación por obra de la mano humana. Los elementos del paisaje humanizado son urbano, ciudades, puentes, vías, etc. Rural, agricultura, ganado, pueblo, puertos, etc. Cambios en el paisaje. De forma natural, por las estaciones del año, terremotos, maremotos, etc. De forma artificial, por medio del hombre a través de construcciones. Entonces decimos que el paisaje es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Se puede decir que es todo aquello que ingresa en el campo visual desde un determinado lugar. Ok, en el video hemos podido observar cuáles son esos elementos naturales que componen el paisaje geográfico, aunque también veíamos ahí cuáles son los elementos sociales, ¿verdad? Pero en el examen solamente hablaremos acerca de los elementos naturales. Entonces, veamos acá. Siempre en la página 27 tenemos una imagen, ¿verdad? Una imagen de un paisaje. En ese paisaje ustedes pueden observar que hay varios elementos. Elementos que son naturales porque son brindados por la naturaleza. Ahí podemos encontrar el agua, que puede estar en diferentes fuentes. Puede estar en un río, puede ser parte de un mar, de un lago, de una laguna, etcétera. Tenemos también otro elemento que es el suelo. El suelo es la parte que se encuentra encima de la tierra y ahí tenemos una variedad, ¿verdad? Existen varios tipos de suelo. Tenemos también a la fauna, que se compone de todas las especies de animales que pueden ser de diferentes tipos de ambientes. Tenemos ahí animales aéreos, animales acuáticos, animales terrestres. Todos ellos son parte de nuestro paisaje geográfico, son elementos naturales. También tenemos a la flora.
Acá en la flora podemos mencionar al conjunto de plantas, los árboles, las flores, todos ellos entran en esta categoría, ¿verdad? Porque son parte de la flora de nuestro paisaje. Tenemos también el clima que puede variar. El clima varía de acuerdo a la época o estación en la que nos encontremos y también depende de la altura o de la posición que tenga ese sitio. Hay lugares en donde hace más frío, hay otros en donde hace más calor, otros donde el clima es templado o es tropical. Es algo que varía, ¿verdad? Tenemos también ahí otro elemento que es el relieve. El relieve, ya mencionábamos que son todas las elevaciones que nosotros encontramos en el suelo. Mire, acá tenemos un ejemplo. Esta es una elevación, entonces esta es parte del relieve. Por acá tenemos otras, son elevaciones. Estas también son formas de nuestro relieve. Aquí podemos encontrar montañas, llanuras, cerros, los volcanes, todos ellos son ejemplos del relieve, porque son elevaciones de suelo. Por esa razón es que los consideramos como relieve. Veamos en esta imagen, en la página 28, ahí tenemos algunas imágenes, ¿verdad? Veamos acá. Santiago José, ¿cuáles de estas imágenes serían elementos naturales del paisaje geográfico? Veamos acá las 4. ¿Cuáles de ellas pertenecen a elementos naturales? El río y la ardilla. Ah, el río y la ardilla, correcto. ¿Y qué nos está representando la ardilla en este caso? ¿Qué nos representa? La fauna, ¿verdad? Ya dijimos que la fauna se compone del conjunto de especies animales y que la flora hace referencia al conjunto de especies de planta, ¿verdad? Eso hay que tenerlo claro también, la diferencia entre flora y fauna. Veamos esta imagen, ahí tenemos un paisaje muy bonito, ¿verdad? Ahí nos dice la indicación, observa la imagen y selecciona la opción que describe los elementos naturales que se encuentran en ese paisaje geográfico. Veamos, Dayana, veamos por favor, ¿cuál sería la opción correcta en este caso? Tenemos la opción A. Escuchemos. En la imagen se observan montañas, vegetación y un río que atraviesa el pueblo. Literal B. En la imagen se observan montañas, vegetación y un conjunto de pocas casas. Literal C. En la imagen se observan montañas, abundante vegetación y un lago. ¿Cuál de estas descripciones es la que nos está indicando este paisaje? ¿Cuál sería la opción correcta, Dayana? La C. La C, ¿verdad? Muy bien. Analicemos por qué es la C. Fíjense que en la primera, en la opción A, ahí nos menciona que hay un río, pero ya vemos que acá no es un río, ¿verdad? Es un lago. Tenemos la B, pero la B nos está mencionando un conjunto de casas. Y la indicación nos dice, describe los elementos naturales. Entonces no puede ser esta porque las casas son elementos sociales. Entonces sería la opción C, ¿verdad? Porque acá nos está mencionando que hay montañas, que hay abundante vegetación y que hay un lago. Las montañas, la vegetación y el lago son elementos del paisaje natural. Entonces acá, por esa razón, literal C sería el correcto. Veamos ahora la siguiente parte. David Jonathan. David, escuchemos, David. Tenemos acá unas descripciones. Usted me va a decir el elemento natural al que se refiere. Nos dice, está compuesta por todas las especies de animales. ¿A qué elemento se refiere? ¿A qué elemento natural? David. David Jonathan.
Ok, vamos a escuchar entonces a Valentina. Valentina, ¿a qué elemento se refiere? ¿A qué Y elemento? vamos a el cuaderno. Fauna. Fauna, ¿verdad? Es correcto. Se refiere a la A los fauna. animales. A los animales, ahí nos está diciendo, compuesta por todas las especies de animales. En ese caso sería fauna, ¿verdad? Ya hemos hablado de este término. Excelente, muy bien, Valentina. Veamos la siguiente pregunta para Natalia Valenzuela. Natalia, Buenos días, Miss. buenos días. Ok, escuchemos, Natalia. Elevaciones del suelo sobre la superficie de la Tierra. ¿A qué elemento del paisaje geográfico se refiere? Elevaciones de suelo, pensemos. ¿A qué se refiere? Natalia. Sí, pero dijimos que las montañas son parte del, ajá, del relieve, correcto. Sí, son Relieve. parte del paisaje, son parte del paisaje, pero escuchemos. Escuchemos, son parte del paisaje, muy bien lo que dice Nati, pero en este caso se refiere al relieve, ¿verdad? Porque el relieve, ya mencionamos que son el conjunto de elevaciones que se encuentran en el suelo. Tenemos la siguiente pregunta para Axel Fabricio. Escuchemos, Axel nos dice, se compone de todas las flores, las plantas y árboles. ¿A qué elemento se refiere? Flores, plantas y árboles, pensemos. ¿A qué se refiere? La flora. Axel, Flora. flora, ¿verdad? Correcto, se refiere a la flora. Ahí nos está indicando, mire, flores, plantas y árboles. Ya habíamos mencionado que es la flora, ¿verdad? Tenemos la siguiente pregunta. Melanie, se encuentra en ríos, mares y lagunas. ¿A qué elemento del paisaje se refiere? El agua. Ok, a Melanie. El Melanie, agua. el agua, ¿verdad? Correcto, se refiere al agua. El agua también es un elemento del paisaje geográfico, un elemento natural. Tenemos la siguiente pregunta. Vamos a escuchar ahora a Edward Cañas. Edward, ¿puede ser cálido, templado o frío? ¿A qué elemento se refiere? Naturales. Sí, son elementos naturales, pero veamos acá las opciones. ¿Será que es agua, suelo, clima, ave, flora o fauna? Edward. Clima. Clima, ¿verdad? Es el clima porque puede ser de diferentes, puede ser cálido, puede ser templado o puede ser frío. Entonces ahí tenemos el clima. Veamos, Jimena nos dice, parte que se observa por encima de la Tierra. ¿A qué elemento se refiere? Por encima de la Tierra. Veamos acá las opciones. Aquí tenemos las opciones, mire. Suelo. Suelo, ¿verdad? Es el suelo, correcto. Entonces ahí ya tenemos las respuestas, ustedes las han brindado, así es que nos quedaría de esta manera, miren. Perfecto. Ok, vamos a pasar en este momento a nuestra actividad en el cuaderno. Vamos a escribir ahí la fecha, vamos a escribir repaso para examen de periodo 1 y las páginas que hemos repasado. Hemos visto la página 27 y la página 28.
Ya terminé. Ok, Santiago, perfecto, pero vamos a esperar unos minutitos para que todos puedan finalizar. Ya. Señor, ¿Sí? mi cumpleaños va a ser en abril. Ah, en serio, ya casi va a cumplir años. Y hay trabajo en el cuaderno. Sí. ¿Ya tenemos esta parte? ¿Puedo avanzar? Sí, sí, no, sí. No. Ya, Miss. Ya terminé, Miss. Ya puede pasar. Todavía no. Ya, Miss. Vamos a ver ahora cuál es la actividad que Ya, vamos Miss. a realizar en el cuaderno. Veamos, en el cuaderno vamos a trabajar en estas dos preguntas. Mire, acá tenemos dos preguntitas. Una nos dice, ¿qué es el paisaje geográfico? Ahí vamos a responder. Es la extensión de terreno que puede apreciarse desde un sitio. Y luego vamos a responder, ¿qué es el relieve? Es el conjunto de elevaciones de suelo, como montañas, llanuras, cerros, y los tres puntitos que tenemos ahí significa que hay otros ejemplos. Entonces vamos a escribir estas dos preguntas y luego vamos a representar a través de un dibujo o un recorte, vamos a representar la flora y la fauna. Acá yo les he colocado el ejemplo, mire, pero si usted quiere dibujarlo, puede hacerlo a través de un dibujo y si tiene recortes, si tiene material en casa para poder recortar, también puede hacerlo a través de recortes. Entonces, eso es lo que vamos a realizar. Tenemos 10 minutos para hacer la actividad, así es que aprovechemos el tiempo para que podamos terminarlo en este momento. Miss, y esa pregunta en otra página. Sí, ahí donde le quepa, si a usted ya no le cabe en la fecha y donde escribió el tema, puede pasarse a la siguiente. Ahí de acuerdo al espacio que tenga. O si nos cabe para escribir Exacto, sí. Y no para poner los dibujos. Ah, los hace en la siguiente página, no hay problema, Violeta. Perdón, no le escuché muy bien. William, ¿cuál es su pregunta? ¿Puede decir otra vez la indicación de las preguntas, por favor? Ah, ok. Las preguntas, vamos a copiar esas preguntas en el cuaderno. Mire,
Dos preguntitas. Las respondemos. Acá lo que aparece en azul, esa es la respuesta. Y luego vamos a representar a través de un dibujo o un recorte, ahí como usted desee. Vamos a representar la flora y la fauna. Yo aquí le doy el ejemplo, mire. Ahí usted puede hacerlo con dibujos, dibuja plantas, flores, árboles y esa sería la flora. Y dibuja la fauna, ¿verdad? Animalitos, especies de animales. Usted lo puede dibujar o lo puede recortar, ahí como usted desee. Gracias, Miss. Bueno, Terminé. excelente, muy bien, Giver. Si tienen alguna Bueno, ya pregunta, terminé. ok, escuchemos. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que hemos visto, sobre este tema de los elementos naturales del paisaje geográfico, puede hacerla en este momento. Si alguien necesita alguna aclaración, es el momento para que usted pregunte. Oh, mi Jocelyn. Si Sí, no lo sabe, lo podemos hacer en la otra página. sí, exacto. Ahí usted, si La no tiene página suficiente, otra. sí, si usted no tiene suficiente espacio, lo puede hacer en la siguiente página. Está bien. Ya terminé de dibujar, Miss. Ok, si usted tiene colores en casa, puede pintarlo, ¿verdad? Para que se vea bonito.
Matías, André. Matías. Matías, veamos acá de estas dos imágenes. ¿Cuál sería la flora, Matías? ¿Sería la primera o la segunda imagen? La primera es la que está en un lado. Ajá, acá, mire, esta es la primera, esta sería la segunda. ¿Cuál sería la flora? La primera. Ok, muy bien. ¿La segunda sería? Sería la relieve. ¿Seguro que relieve? Fauna. Fauna, ¿verdad? Exacto. La primera es flora, porque es el conjunto de especies vegetales, ¿verdad? Ahí tenemos plantas, flores, árboles. Y la segunda es fauna. Aquí tenemos todos los ejemplos de animales. Miren, todas las especies de animalitos son la fauna. ¿Sí? ¿Qué es la relieve? Ok, el relieve dijimos que son las elevaciones de suelo. Por ejemplo, cuando usted ve una montaña, es una elevación de terreno, ¿verdad? Puede ser una montaña, un volcán, puede ser un cerro. Todos esos son formas de relieve porque son elevaciones de suelo. No es el terreno plano, son elevaciones de terreno. Por eso es que le llamamos relieve. Ya terminé, señor. Ok, perfecto. Muy bien. Sí, Jimena, dígame. Que si tenemos que dibujar la flora o sea, tenemos que dibujar muchas y también de fauna. Ahí como usted desee. Yo le doy solo un ejemplo. Si usted quiere hacer 2 de cada uno, está bien. Ok. Ahí Gracias. como usted desee. Bueno, lo importante es reconocer cuál es la flora, cuál es la fauna, los elementos que la comprenden. ¿Preguntas acerca de este tema? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Ok. Ok, ya les indico. ¿Ya terminaron todos? Sí. Ok. Veamos entonces. Casi voy a terminar de escribir. Ok, perfecto. Sí, ahora hemos tenido tiempo para que trabajemos bien en la actividad. Así usted va a poder tener esas preguntas, esos apartados clave por si desea repasar también más adelante. Ya terminé. Ok, veamos entonces si ya lo tenemos. Si ya lo tenemos, esto sería todo. Han realizado un excelente trabajo y les felicito por ello. Les animo a seguir siempre dando lo mejor en cada una de sus clases. Que se cuiden mucho y nos veremos en una próxima clase. Así es. Adiós.